Mañana sesiona el Consejo Deliberante de Patagones. Esto que nos está pasando ahora, de que estamos llamando a algunos concejales, bueno, recién hablábamos con vecinos de la vieja cabaña, y surgió a raíz de alguna comunicación de algún concejal, charlamos sobre eso hace algunos días con Carlos Videla, el otro día hablamos con Romina Colombi, no me acuerdo qué proyecto era, y ahora vamos a charlar con Ricardo Angos, que podemos hablar con los concejales de proyectos. Quiere decir, ahora me doy cuenta, por ahí exagero, o no, no sé, se lo voy a preguntar a Angos también, de que está como que normalizándose la cosa. Y no es casualidad, me da también a mí la sensación. Vamos a charlar, decía, con Ricardo Angos, concejal de Juntos, está en línea por alguno de los proyectos de esa bancada para mañana. Concejal, buen día, Gustavo Bosco, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, Gustavo, como siempre un gusto. Gracias por Las casualidades no existen. No, me parece que no, no, exactamente. Bueno, ahora es como que, lo voy a decir yo si quiere unirse, pero cambió la presidencia, no voy a decir nombres, no importa, cambió la presidencia y el Consejo tomó un rumbo con el acompañamiento, ahí tengo que decirlo también, de los dos bloques mayoritarios, especialmente, tomó un rumbo diferente, más serio, más de laburo, ¿no? Y sí, sin duda, eso es. Hay un tiempo de mayor seriedad y de trabajo y de apego, por lo menos, a cuestiones reglamentarias, las normas, lo básico, los pilares fundamentales de cualquier organismo o institución, sobre todo como es la nuestra. Uh-huh. Hay diálogo, uno propone y por lo menos hay una devolución del otro lado. No siempre se está de acuerdo, ¿no? Pero Sí. hay una devolución. Y eso ya genera por lo menos seriedad. Y si hay seriedad, hay respeto. Al menos eso. Uh-huh. Es un avance significativo en este último mes y medio. Bien, bueno, para cambiarle un poquito la cara, ¿no? Antes de las elecciones. Y sí, por supuesto. Porque el perjuicio de todo, del vecino, de la institución, y nosotros ni que hablar, los 16 que somos parte. Lo que pasa es que, bueno, las prioridades, si la prioridad es la imagen, la prioridad es la cáscara, lo superfluo, en lugares donde hay que trabajar con profundidad, justamente, quedarse en la superficie genera esto. El primer momento parece bueno, parece interesante, pero a la larga, nada, trae conflicto, inevitablemente. Y bueno, y si además de eso hay desapego al conocimiento y a la norma, en un lugar que tiene sus solemnidades, que tiene su forma de administrar las relaciones también, bueno, pasaba lo que sucedió. Pero bueno, ya para mí hay una vuelta de página y se vuelve a trabajar en el canon de la seriedad, del respeto y lo que los vecinos precisan. Vos estás escuchando últimamente proyectos y trabajo en comisiones donde se tratan los temas que verdaderamente el vecino de distintos sectores y de las distintas localidades del distrito y de los distintos sectores de cada una de las localidades está precisando que el Consejo Deliberante trabaje. Bien, bueno. ¿Y con qué proyectos van por lo menos de su parte a la sesión de mañana, concejal? Fundamentalmente hay una cuestión que se está dando en la elección de las autoridades de los barrios. En este caso, el barrio Lindo, del barrio Bañado, que hubo un llamamiento a renovar las autoridades de su comisión y no se ha hecho conforme a la norma vigente. Entonces, así lo han interpretado algunos vecinos del barrio, también lo hemos interpretado nosotros, entonces enviamos una minuta de comunicación sin intención de politizar la cosa, sino para que se cumpla la ordenanza que está vigente hasta ahora, en el marco de los procedimientos, los procesos y los plazos en el llamamiento a las elecciones. Que el acto eleccionario cuente con 60 días de anticipación del padrón electoral de todos los vecinos, que lo puedan objetar, el plazo de presentación de lista, que entendemos no se habría cumplido. Eso por un lado. Pero por otro lado, ya proyecto de ordenanza para reformar la ordenanza que es la que justamente estipula y ordena cómo deben confeccionarse el llamamiento a elecciones y todas las comisiones de cada uno de los barrios del partido de Patagones, fundamentalmente de Patagones y aquellas que tienen en las distintas localidades, en el caso de Villalonga y en el caso de Bahía de San Blas. Porque entendemos que en los años de elecciones, ya sean de elecciones ejecutivas, legislativas o solamente legislativas, no debiera haber elecciones de comisiones de fomento. Las comisiones de fomento de los barrios, a veces, el mecanismo de la política puede manchar el procedimiento electoral democrático
y la representatividad de los barrios en función de la defensa de sus intereses, porque hay una elección política en el medio de concejales, diputados, senadores, o de intendente con concejales, gobernadores y demás. Entonces, en esa mezcla se confunden las intenciones y los intereses, la política puede generar esa distorsión y en realidad no se beneficia a los intereses del barrio. Mejorar los espacios comunes, pretender proponerle al Ejecutivo obras concretas en el barrio, entonces se pierde el sentido. Ha pasado, entonces viéndolo, lo más lógico y sano entendemos es que los años que no hay elecciones se elijan comisiones de fomento. Ajá. Bien, ¿esa es la única modificación en la ordenanza o alguna otra cosa más? Es el disparador. Yo creo que hay 2 o 3 cositas para ordenar. Bien. Al menos ordenar porque hoy es una ordenanza que tiene varios anexos. Sí. Termina siendo casi un compendio normativo. Ajá. Yo creo que hay que tomarse el trabajito de unificar todos esos anexos y generar criterios únicos. Ajá, bien. Concejal, lo cambio de tema, hay un proyecto de resolución, tiene que ver, hace poquito Viedma hizo algo por el estilo, justamente a raíz de una inquietud que nació en el Consejo Deliberante por el estado de las veredas, que no solo tiene que ver con la visual, sino también con accidentes que puede haber, bueno, muchas cosas. ¿Qué dice ese proyecto de resolución, por favor? Exactamente, tiene que ver con un relevamiento y el estado general de las veredas en todo el distrito. Por supuesto que la realidad de Patagonia no es la misma que la de San Blas, no podemos comparar, pero San Blas, si bien tiene muy poquita vereda, porque está hecha en la zona de Costanera y en las intersecciones entre Costanera y Calle 2, el resto de la localidad no tiene. Te lo pongo a modo de ejemplo, pero sí el resto de las localidades, Villalonga, toda la Bahía San Blas, que son las que más veredas tienen, saber el estado actual de las veredas, si verdaderamente cumplen la función que tienen que cumplir, entendiendo por supuesto que la topografía, por ejemplo, de Patagonia es distinta a la de Villalonga. Villalonga prácticamente está erigido en una planicie y nosotros tenemos muchas cuestiones topográficas, entonces no podemos pretender en determinados sectores de la localidad una vereda apta para la transitabilidad de aquellos que necesitan algún dispositivo para transitar, como puede ser una silla de ruedas. Pero sí que la vereda esté acorde dentro del ejido urbano y que esté en condiciones. Pero además también, ¿por qué no el relevamiento general en algunos espacios? Un plus, que esté identificado con la historia de Patagones, algunos baldosones, o con la de los barrios, o con la pertenencia barrial a algunos clubes. Es decir, hacer un trabajo de fondo sobre la vereda y no solo pretender saber cómo están, sino además de saber cómo están, saber cómo intervenir posteriormente, dado que estamos a unos meses de tener un nuevo presupuesto o tratar un nuevo presupuesto y poder incluirlo en el presupuesto venidero, acciones concretas sobre veredas en algún lugar de la localidad. Lo ambicioso es que de acá a unos años se puedan reparar y mantener todas las veredas de nuestro pueblo, ¿no? Ajá. ¿Con algún tipo de invitación, intimación o como se le llame a los vecinos o no? Sí, puede ser con una contribución por mejora, por supuesto, el vecino acompañar desde esa posibilidad contributiva que tiene esa tasa a la confección y a que se ejecute una vereda que esté acorde, ¿no? Bien, bueno. Concejal, gracias por atendernos, muy amable. Gracias, Gustavo, como siempre, un gusto. Igualmente, el concejal Ricardo Angos, bueno, hablando en principio del nuevo Consejo Deliberante, casi podemos decir en Patagones, a raíz de la salida de la presidencia de María Cinirela, que fue realmente muy mala, no personalicemos acá. Se llama María Cinirela porque tiene un nombre y un apellido, pero ella políticamente e institucionalmente, las dos cosas, no supo manejarse en la presidencia. En la banca hasta ahora me gusta un poquito más, parece que vuelve a ser la misma de antes, pero está un poquito sobreactuado también, me da la sensación. Tiene que demostrar que es del Frente Grande y lo dice cada vez que le dan el micrófono, dice Frente Grande. ¿Qué tal? Buenas tardes, Frente Grande, ¿no? Y arranca. Y después se lo pasarán en un TikTok, qué sé yo, a algunos alrededores de Kicillof. Bueno, Cristian Duarte le da más seriedad. De entrada es eso, más seriedad. Parece que también permite y genera más diálogo. Vamos a ver más adelante, vamos a ver, porque lo vamos a ir observando semana a semana. Es más nuevo que Cinirela, pero parece que tuviera más experiencia política, da esa sensación.
y esperemos que no se le suban los humos, también que creo que es lo que le pasó a Cinirela, que en un momento creyó que era, no sé, la presidenta de la Cámara de Diputados o algo por el estilo, y en vez de aprender, de mirar, aprender y llevarse bien con todo el mundo. Bueno, y después los proyectos de Angos. Uno, el estado de las veredas, lo mismo que el proyecto de María Andría en Viedma, trasladado acá a Patagones, parece bien que se fijen en eso. Y hablando de las elecciones en las comisiones de fomento. Hay un lío interesante en el Bañado, del que seguramente mañana escuchemos algo. Creo que van a ir algunos vecinos del Bañado a la sesión. Porque, no sé, una lista que se presentó, creo que hay dos, pero una dijo no, porque no está el padrón, porque el llamado, no sé qué. Bueno, todo eso que decía Angos recién, algunas fallas parece que hubo, y aparentemente no, presentan un proyecto para que no haya más elecciones de comisiones de fomento cuando va a haber elecciones generales, en el año en que va a haber elecciones generales, porque no quieren que se politice el asunto en los barrios.